Ujú. Ok, bueno, me presento, soy Mijael Bruce, como le comenté en el Mijael. anterior. Ajá. Soy Ajá, practicante actual del Colegio de Periodistas del Perú, filial Arequipa, y en sí ahorita ya, estoy haciendo lo que es la labor de prensa. ajá, Entonces, bueno, ¿qué le parece? ¿Cómo comenzamos con la entrevista? claro que sí. Listo. Ok. Bueno, comenzamos primero con una parte, con el bloque uno, que en este caso es la parte de su inicio y su vocación, ¿no? ¿Cómo nace el vínculo con el periodismo musical y cómo considera que esto fue una decisión consciente, una pasión que le arrastró a este mundo, ¿no? Mi padre, en el registro 004 del Colegio de Periodistas, filial Arequipa, fue don Luis Segarra Calderón, periodista del Diario del Pueblo, y del Correo, corresponsal de la agencia UPI y también corresponsal de la prensa. En la década de 70, en los almuerzos de mediodía, que en ese tiempo eran normales, era un noticiero. Mi padre hablaba de las noticias, del cierre de páginas, y ese bichito por el periodismo comenzó a calar en mí, ¿no? Después mi padre tuvo un noticiero en Radio Concordia, de propiedad de Víctor Fernández Bustinza, que quedaba en la calle Colón, y tuvo el noticiero El Montonero. Entonces, en casa, después de las labores escolares, le ayudaba a mi papá a lo que digamos sería voltear las noticias internacionales que escuchábamos en una radio de onda corta, que escuchamos la voz de los Estados Unidos, para que el noticiero tenga su segmento internacional. Después de allí, eh, yo estuve 2 años en Estados Unidos, quería estudiar publicidad y marketing, pero por un tema de salud de mi madre regresé a Perú y me presenté a la universidad, y lo primero que dije, bueno, si no es publicidad, será periodismo. Y ahí arrancó el periodismo, ¿no? Arrancó estudiando periodismo en la Universidad Católica Santa María. Entiendo. Y bueno, la pasión siempre la tuve, eso de que saber eh, lo que pasa en tu ciudad y mostrarlo, para que la gente obviamente tome su opinión, siendo fidedignos obviamente al contenido que tú emites. Eso que para mí siempre es muy importante. Y lo de la radio empezó justamente con eso, porque en Radio Panamericana, que quedaba en la calle San Francisco, necesitaban un redactor para el noticiero Buenos Días Día. Entonces, yo en ese tiempo ya era corresponsal del Diario Expreso, estamos hablando de 1985. Y un amigo común que terminó siendo un cantante de trova, eh, ¿cómo se llama? Bueno, te lo paso después el nombre, el cantante de trova, ahora radica en Suiza, y hace trova peruana y hace música peruana en Suiza. Él estaba como reportero de Radio Panamericana, los dos estábamos esperando entrevistar al prefecto de ese entonces, Díaz Zulé, y no nos daba la entrevista, será porque éramos jóvenes, y no nos daba la entrevista hasta que nos dijeron de que no nos iban a dar la entrevista. Y nos conocimos ahí, nos presentamos, y él me dijo, mi centro de trabajo queda acá cerca, que era el edificio de la Positiva del tercer piso. Entonces subí con él a acompañarlo y me encontré con el ex narrador de noticias del noticiero de mi padre, que era Tito Galarza, que es profesor de la Universidad de San Agustín. Y entonces recordamos, nos conocíamos en ese tiempo obviamente, y me dijo sí, que podía apoyarlo en las noticias posteando las noticias de Radio Panamericana para el noticiero Buenos Días Día. Y ahí empezó mi evolución con la radio, ¿no? A la par que yo era corresponsal del Expreso, comencé a hacer noticias hasta que un día de esos faltó un locutor y yo ya sabía controlar y empecé a hacer radio, ¿no? Y para hacerlo fue no difícil, pero no fue fácil como puede pasar ahora, ¿no? Controlaba y solamente daba la hora. Y esa decisión de la agencia, en este caso de doña Patricia Wilson de Romaña, y el jefe de programación, que era José Carlos Ortiz, pasó obviamente por una reunión de la radio para ver si yo tenía pasta para ir a la radio. Claro. Pasaron 2 meses y ya te imaginas, o sea, no es como ahora, ¿no? Ahora
hay mucha licencia para la locución. Antes no, había que ser mínimamente leído un poco de música, saber rankings de Estados Unidos y tener un poco de dicción en inglés como para presentar la canción. Entonces, ahí empezó el bicho de la radio, aunque mi padre siempre decía, las palabras se las lleva el viento y las letras se quedan en el papel. Y siempre me decía eso para recordarme que el periodismo escrito siempre hace historia. Claro. Y en base a eso, sí, la formación académica que usted tuvo, ¿en sí lo preparó para escribir en algún momento sobre música o es algo que usted tuvo que aprender así como se dice en la cancha, ¿no? Sí, lo tuve que aprender en la cancha porque acá he tenido muy buenos maestros. Mi profesor de práctica era Simón Balbuena. En radio estaba Jorge Velázquez González, otro era gran, digamos, locutor de Radio Melodía. Estaba Henry Guillén Sosa, pero ellos eran netamente de opinión, eran periodistas de opinión y eran periodistas políticos, ¿no? Un periodista de radio, de espectáculos nunca ha habido. Además, Arequipa no ha tenido una revista de espectáculos, ha tenido una revista de fútbol, de deportes, pero nunca ha desarrollado una revista de espectáculos porque Arequipa es una ciudad muy tradicional. Entonces, yo viendo revistas como Pelo de Argentina, como Rock and Pop de Argentina, sí comencé a leer, y bueno, Rolling Stone, que a las 500 podía caer en Arequipa una edición de Rolling Stones, uno comenzaba a ver el periodismo de espectáculos y especial de rock, ¿no? Claro. Aparte que ya entrando en la radio, yo llegué a la radio con el boom del rock en español, ¿no? Y el rock peruano. Grupos como Pac, como Frágil, como Danae, Tacoberti, como Dudó, y mezclados con el rock argentino, con Soda Stereo, que llegó también a la radio, a quien conocimos también, a Charly García, Fito Páez, y después los grupos españoles, en fin, una playa de grupos en español que vivimos justamente en la radio y que tuvimos en algunos casos la suerte de conocer. Claro, claro. Y en la radio, al menos usted, en su amplia trayectoria que usted tiene, claro, conociendo a artistas de gran magnitud, a artistas mundiales, ¿hay alguna canción que tal vez en sí pueda representar como un himno personal o la cual le acompaña siempre o sin importar la etapa? La verdad, el primer grupo que conocí internacional fue Soda. Soda Stereo. Y Soda Stereo, y me quedé con Soda, ¿no? Porque muy aparte de que Soda representaba en ese momento, era el abanderado de rock en español y latinoamericano, tenía un sonido impresionante, tenía un frontliner como Gustavo Cerati, claro, que aparte de una buena posición en el escenario, era el líder de una banda y tenía la voz especial que era inconfundible, ¿no? Claro. Hace poco ha sido nominado por Billboard como la voz del rock latinoamericano. Ha sido nominado hace un par de días, se ve que casi 48 o 72 dólares. Entonces, sí, todo lo que es Soda, una canción en especial, son varias, pero yo me quedo, a ver, con Ellos son mi cabeza como un revólver, que es una de las etapas más maduras de Soda Stereo. Claro. Y más esa trayectoria de haber conocido a tantos personajes, ¿se ha convertido usted en amigo, en algún confidente de algún artista tras una entrevista? ¿O cómo se ha manejado esa cercanía y esa ética profesional? Entrevistas varias, pero yo tengo que resaltar la cercanía que, de cierta manera, cuando llegaba acá era con Pedro Suárez. A Pedro Suárez lo conocí en un concierto en Cusco, nos llevaba a la Cusqueña en ese tiempo al Festival de la Cerveza Cusqueña, y ahí lo conocí a Pedro Suárez. Después, en las varias ocasiones que ha llegado Pedro acá, siempre conversábamos. Él me confundía con un camarógrafo de frecuencia latina, de apellido Susunaga. Y me decía, oye, ¿te pareces a Susunaga, huevón? Me decía. Y siempre que me miraba me decía, se ya me tenía harta.
pero la primera vez que conocí a Pedro, digamos, ya más de cerca fue a raíz de una conferencia en cervecería arequipeña, en Cervesur, en Bacus ahora. En ese tiempo los periodistas íbamos de mínimo de camisa y de pantalón a una conferencia de prensa. Yo me atreví a ir con polo y con jean. Y no quise estar en la conferencia, un poco de pudor, ¿no? Y tenía un polo de Elton John. Y en el pasadizo estaba Pedro, yo no me di cuenta, salí y me miró y me dijo, oye, ¿qué paja tu polo? Me dice, sí, le digo, lo traje de Estados Unidos. ¿Qué paja tu polo? Ah, me dice, ¿te dice Elton John? Sí, le digo, dice Elton John. Oye, te lo compro. Pues, ¿qué pasa? Le digo, ¿y con qué me podía quedar? Pucha, no sé, pues mi polo, mis años, oye, pero es paja. Oye, véndemelo, me decía, no, está loco, pero era así, pues era espontáneo. Como te digo, las siguientes veces ya alternando con su grupo, con Roberto Calderón, que era el manager, siempre ha sido muy, muy generoso con las entrevistas. Tengo fotos con él, te las puedo alcanzar para que de repente puedas disfrutar un poco las notas. Pero con Pedro siempre ha sido, cuando llega acá, siempre ha sido muy cercano, nunca te ha mezquinado una entrevista. Bueno, yo creo que ninguno, no puedo negarme. He tenido algunos escarceos con Raúl Romero, pero después él se dio cuenta que la pose esa tampoco no nos daba como para tratarnos así. Hay una anécdota, él me decía, yo le decía carabeaba, y él me decía cuy grande, ¿no? En la entrevista. Y entonces yo por molestar decía, bueno, yo le estamos con carabeaba, ok, cuy grande, me decía, y era toda la entrevista, hacía al aire, ¿no? En Radio Superestéreo. Wow. Después, con Gianmarco sí fue una anécdota bien chistosa, porque a Gianmarco lo conocí en Radio Concierto, que después fue Superestéreo. Radio Concierto, hay que recordar, era la radio adulto contemporáneo, que era regentado y dirigido y dueño de los hijos de don Everardo Zapata Santillana. Y entonces la radio quedaba en Octavio Muñoz Nájar, al lado de la casa del súper, en ese entonces, creo que sí, el súper ahí. Y vino Joe Danova, el padre de Gianmarco, con Gianmarco. Yo estaba trabajando en la radio en la tarde y el gerente me dice, va a venir Joe Danova. Entonces yo emocionado porque había nacido, yo tengo 60 años, yo había nacido con la nueva ola peruana. Entonces Joe Danova para mí era única, ¿no? Ahora está roto mi amor, y tantos éxitos para las novelas que miraba mi madre, para los comerciales que salían en televisión. Pues entonces viene Joe Danova y con un chico de rulitos, con guitarra en mano, con jean, una camisa blanca y una casaquita de cuero beige. Entonces yo comienzo la entrevista con Joe Danova para arriba, para abajo, nos tocaba la tanda comercial, y en la tanda comercial Joe Danova me dice, flaco, un ratito quiero hablar contigo, y me lleva a un lado y me dice, yo te agradezco mucho que hayas reconocido mi trayectoria, pero básicamente mi visita es para presentar a mi hijo, ya Marco. Ah, ya, le dije. Entonces retomamos la entrevista después de la tanda comercial y tuve que presentar a Marco. No estaba muy emocionado, pero mira, las cosas de la vida. ¿Y se acuerda? La segunda vez que nos encontramos, como decía, no, tú me trataste un poco mal, pero después se dio cuenta de que yo estaba más emocionado por tu padre que por él. Oh. Eso fue básicamente. Después, sí, no te digo de esos entrevistas que te puedo mencionar sin explayarme mucho, ¿no? Ah, claro, claro. Y tal vez ha habido algún concierto que usted lo marcó, el haberlo vivido así en persona. Fueron dos. El primer concierto que vi fue el de Frágil, con Andrés Ulúdez, la formación original de Frágil. Ulúdez, Bustamante, impresionante. Fue en el concierto, en el Coliseo de Arequipa, y en un momento, para la canción Pepas, Pastas y Otros Postres, Andrés dice, enciendan un fosforito, a ver. No había celulares en ese tiempo, y obviamente se iluminó el Coliseo, y Andrés obviamente se asustó y dijo, la paga, puede pasar algo. Fue un concierto impresionante, ¿no? Hay que recordar que Andrés no solamente era el vocalista y autor de varias de las canciones de Frágil, ¿no? Del álbum María Largo, sino que era ingeniero de sonidos. Entonces, imagínate el conciertazo que había, con el sonido que había, y con un Coliseo de Arequipa que no prestaba mucho las facilidades de una acústica, pero se arreglaba, ¿no? Y el segundo fue la primera llegada de Charly García.
la llegada de Charly García en el 80 y tantos, 86, 85, si no me equivoco, marcó un hito porque llegaba con una formación de lujo, ¿no? Entre ellos estaba Fabián Bonquinteiro, estaba Fernando Zamalea, que después fue baterista de Gustavo Cerati, al igual que Fabián Bonquinteiro, que fue en los teclados de Cerati, y de Soda también, Isabel López, y bueno, era una playa de artistas que llegaba con el gran Charly García, y hay una anécdota bien chistosa porque me tocó ir como reportero a recibir a Charly en el aeropuerto de Rodríguez Bayón. Ahí conocí a toda la familia Fubinaga, que eran los dueños de Radio Nevada, llevaron todos los discos, y Charly estaba muy contento con firmar los discos, ¿no? Había madres que llevaron a sus hijos, lo hicieron cargar a los hijos con Charly. Charly parece que todavía no estaba en ningún efecto alucinógeno, entonces era un poco más afable. Pero Charly vino sin bigote, y entonces cuando prendo mi grabador de la bienvenida, digo, Charly, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el bigote bicolor? Dijo, y che, ayer me vi al espejo, dije, basta, me lo corté. Y vino sin el bigote, Charly. El concierto de Charly fue memorable, y te digo por qué, porque fue un 8 de noviembre. Y el 8 de noviembre se conmemoraba, no me acuerdo qué año, qué tiempo, la muerte de John Lennon. Uy. Fue impresionante porque en la antesala del concierto que comenzaba a llenarse la tercera equipa, hubo muchachos, vimos que era de arquitectura, que llevó un papel craft enrollado en su espalda, con su mochila, y comenzó a subir la estructura que daba en ese tiempo el antiguo Coliseo de Arequipa. La policía comenzó a querer bajarlo, la gente decía que no lo bajaran, tú sabes cómo es, ¿no? Y en ese chico llega a un punto donde ya no puede subir más allá, amarra el papel craft y amarra el papel craft y lo suelta. Y era un dibujo, un dibujo obviamente de la cara de John Lennon. Obviamente ahí empezó el concierto, porque todo el mundo se acordó que era 8 de noviembre, comenzamos a gritar, ya se encendió el concierto antes de Charly. Entra Charly, comienza a tocar y se encienden las luces y ve ¿cómo se llama? El dibujo del chico y dice, apaga la luz, afuera todo el mundo. Y vota a sus músicos en un momento, los vota como era el estilo de Charly, y comienza a tocar temas de Serú Girán que no estaban incluidos en el concierto, porque el concierto era para presentar símbolo de paz, claro. ¿Cómo se llama? El último álbum de Charly García. Entonces, es un concierto memorable que voy a siempre tenerlo en cuenta porque era Charly García, ¿no? Estaba en su prime, como dicen, Charly García, con esa presentación por primera vez en Arequipa. Supimos que él terminó tomando en el Mirador, tuvo un incidente en una discoteca de un músico arequipeño en la avenida, en la calle de San Francisco, porque el dueño de este local le preparó ¿cómo se llama? El piano, y antes le comenzó a dar pisco sour, y entonces después le dijo, maestro, ahí está el piano. Charly se ofendió y dijo del vaso, dijo, este es pichi, y la botó y se fue. Porque la ofendido, obviamente. Claro. Bueno, discúlpame, me explayo mucho, pero No. son cosas que uno conocí y vivía. No, sí, la verdad me parece impresionante. Y en sí, como usted comenta, ¿no? ¿Cuál usted recuerda que ha sido el primer disco que compró y qué emoción recuerda al comprar ese disco? El primer disco que compré, de niño compré, aunque no lo creas, había un 45 de Michael Jackson y Paul McCartney con Ébano y Marfil. Es el primer disco 45 que compré de rock. Porque me tengo que declarar que yo fui fan de Yola Polatti y también tenía mi disco de Yola Polatti. Y usted también recuerda, no sé, algún concierto que alguna vez tal vez usted solamente fue como fan sin intención de cubrir el concierto, pero al final terminó escribiendo. Como te digo, el de ¿cómo se llama? El primero fue para mí el de Frágil, que no fui de reportero, sino de fan. Mi padre, como te digo, trabajaba en el diario El Pueblo,
y le regalaron un par de entradas y me dijo, hay unas entradas para un grupo que se va a presentar, miré, Frankie, papá, ya, entonces fui. Ese fue mi primer concierto que no fui fan. Claro. Después ya como locutor de radio ya estábamos en el backstage con Kraken y ya era otro nivel, ¿no? Claro, claro. Y en base a esta trayectoria, como usted comenta, ya años en el periodismo musical, en el periodismo de cultura, si pudiera entrevistar tal vez a un artista fallecido, ya, ¿a quién sería? ¿Y qué sería tal vez la pregunta que usted le daría, ¿no? Considerando también toda su experiencia y su trayectoria. Mira tú, qué buena pregunta. Me colocas en un problema. Uno que ya no esté acá, peruano tiene que ser. A ver. Peruano. Que ya no esté acá. Que nunca lo haya entrevistado. Podría ser también, o tal vez uno que ya haya entrevistado, pero hay alguna cosita que tal vez no le haya preguntado, pero siempre haya quedado esa duda, ¿no? Yo creo que Pedro. No por la cercanía, porque Pedro, aparte de ser muy buen interlocutor en entrevistas, Pedro era un tipo de una filosofía muy particular, muy avant-garde, ¿no? Pedro no tenía, primero no tenía tapujos para hablarlo. Es más, se recuerda que después de que tuvo su problema neuronal y que lo alejó de los escenarios, sí, fue sin lugar a dudas el primer influencia musical de rock. Y no solamente de rock, porque tampoco hablaba de rock, sino hablaba de la vida misma, ¿no? Y de su posición en la vida pese a lo que tenía. Entonces, yo creo que sí a Pedro le preguntaría, porque nadie se lo preguntó, no me acuerdo haber escuchado una pregunta como, en realidad, ¿cuál es la canción que a él le haya gustado más o que le falta o que le faltó componer, ¿no? Una canción que a él le haya faltado componer para sentirse plenamente, digamos, realizado como artista, ¿no? De la forma personal, como Gustavo, cuando Gustavo terminó su último álbum, dijo en una entrevista, si yo me fuera a ir de este mundo, que si me fuera a retirar, dijo, de la carrera, lo veo improbable, esta última producción, me quedaría contento porque es una producción que yo siempre quise hacer. Entonces, sí le preguntaría a Pedro, ¿no? ¿Te faltó una canción que hubieras querido componer e interpretar que haya llenado? ¿Te faltó? Porque los cantantes siempre tienen, como dicen, su guarracho, ¿no? Tienen sus canciones a medias y las guardan por porque quieren tener tiempo para elaborarlas mejor, ¿no? Esa sería, creo, la pregunta con Pedro. Claro, y más que todo ahora que estamos ya próximos al 13 de julio, el Día del Rock, ¿cómo usted lo vivió, o cómo usted vivió estos días festivos, ¿no? En relación al Día del Rock. ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo usted vivió ese día festivo en relación al rock, el 13 de julio? Por ejemplo, ¿alguna otra anécdota, principalmente en ese día, que haya recordado, tal vez alguna entrevista que haya tenido en la radio, o alguna otra vivencia? No, mira, bueno, los 13 siempre se recuerda a uno, bueno, ahora recordando todo lo que nos pasó, pero con un género que no muere, ¿no? Yo ahora lanzaré mi roche. Yo laboro en una radio, digamos, online, porque ahora las radios todas son de cadenas nacionales. La última radio que trabajé, que era de cadena nacional, era Z Rock and Pop, y que después se convirtió obviamente en radio internet, y ahora yo estoy trabajando en la radio internet y una radio arequipeña que se llama Aeroestéreo, que quedaba en Pasaje Salomí en Cuarto Centenario, pero que, bueno, por cosas ya de negocios, la señal fue vendida en una cadena nacional, pero los locutores de la radio, de Aeroestéreo, convenimos en mantener, digamos, viva la llama de la radio y lograr, pues, seguir haciendo música, presentando canciones. Y sí, lo recuerdo mucho por todo lo que uno ha vivido,
porque no solamente son los 80, son los 70, son los 50. El rock nace, eh, digamos, de varios géneros y se solidifica en los 80. Y cuando uno escucha a veces una canción ahora, se da cuenta de que esa canción nació en la década 50, en la década 70, en la década 80, y que ha sido obviamente remixada, remasterizada, reformulada, por decirlo menos, para hacer un hit. Y sigue siendo un hit, pese a que tiene varias versiones atrás, ¿no? Claro. Pero sí recuerdo mucho. Por lo general, he podido ir algunas veces a la fiesta de la música que realiza Valera Brandesa y ver a grupos que llegan digamos, de Lima en algunos casos, pero sí me vivo mucho y celebro que hayan bandas de rock arequipeño que son jóvenes y que son muy buenos. El problema es que no hay difusión. Nosotros en la radio, en especial en el programa que tengo a las 5 de la tarde, que se llama De Atención, todos los sábados, hay un segmento que se llama Inca Rock, lo mejor de rock nacional, y tratamos de difundir grupos de rock arequipeños, ¿no? Aparte de los ya conocidos, claro, a nivel nacional. Río, los más mencionados, ¿no? Pero acá hay muy buenos grupos arequipeños. Recuerda que Arequipa también ha sido una cuna de rock. Están los Texaos. El grupo Texao, si bien cantaba en inglés, pero fue uno de los grupos que estuvo en el primer lugar del ranking Billboard de Estados Unidos con la canción La Pelea del Gobernador. Estaba Sacramento, Madera Fresca, Free Love, que marcaban las noches de fines de semana en el Club Alemán con música rock, a veces obviamente con covers, a veces con canciones propias, ¿no? Estaba Leonel Cueva, un cantautor arequipeño que descolló en el festival de la canción arequipeña que se realizaba en el Coliseo de Arequipa cuando no tenía techo. Y ahí vinieron este festival, aparte de tener arequipeños, era como un mini festival de Ancón que se realizaba en Lima, pero este era muy importante porque venían hasta artistas de diferentes países, ¿por qué? Porque querían ganar justamente el Festival de la Canción de Arequipa, ¿no? Te reitero, en este caso el 13 de julio recuerdo mucho los inicios de rock arequipeño con esperanza de que ojalá esto se revierta, ¿no? De que podamos presentar y difundir más a grupos de jóvenes muy buenos. Está Fertaquiri, está Diablo Catedral, está el Tour de los Poetas Muertos, por decirte tres que yo toco en la radio, está Bareto. ¿Quién conforma Bareto? Aunque no lo creas, es Ronnie Carvajal, César Macedo, Ronnie Carvajal, que es de Povinero. Y entiendo que Povinero es el grupo más popular de Arequipa, no dudarlo, no hay que quitarle digamos, el sitial que ha tenido. Pero Bareto también es un grupo que se despoja un poco del pop y le anda más a rock. Ahora le han retomado los ensayos y esperamos que haya un concierto de Bareto. Yo celebro más el rock arequipeño en todo caso, y en esta fecha que es el 13 de julio, que es el Día del Rock. Claro, claro. Y, por ejemplo, en base a todas las experiencias que usted me ha contado, si tuviera la oportunidad, de nombrar o de titular un libro con todo esto, ¿cómo lo llamaría? ¿Cómo lo titularía? Qué buena pregunta. Yo quisiera escribir un título de un libro. No me encuentras muy inspirado, pero a ver. De rock, me dices, ¿no? Que incluya rock. Sí, más de su experiencia, ¿no? Como usted me cuenta, con todas las entrevistas, anécdotas que ha tenido con grandes artistas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, de repente, no sé, bueno, pero me gustaría que diga, el libro se dice Me dicen rock. ¿Cómo? Disculpe. Me dicen rock. Me dicen rock, wow. Y, por ejemplo,
¿Qué usted le daría, bueno, qué consejo usted le daría a aquellos jóvenes o a aquellos futuros periodistas que se quieren abocar también a lo que es el periodismo cultural, ¿no? En este caso, más que todo en el ámbito musical. Que Eh, lean mucho, que lean mucho, que lean mucho y no solo de un tema de redes, ¿ah? Claro que en redes hay todo, pero que lean mucho. Eh, eh, no hay periodista que no se forme en el hábito de la lectura. No hay periodista que no se forme en, en, en cruzar información, en, en buscar la fuente, en no ser, en no dar su opinión, sino mostrar la verdad tal cual, sin apasionamientos. A veces es un poco difícil, pero no imposible. Y lo primero que les digo, lean bastante. Uno por un tema de formar su escritura. Vayan a las bases de antes y reformulen un poco lo que ahora son, digamos, el manual de estilo del periodismo ahora digital. No nos quedemos en lo que nos dicen. Ahora hay más instrumentos, por decirlo así, para confrontar la información. Yo tuve un maestro en la maestría que yo tomé de comunicación en la Universidad de San Agustín, que nos decía, la tecnología no puede estarnos manejando. Utilicemos la tecnología justamente para llegar a la verdad. El periodismo de investigación es tan apasionante también, que de diferentes campos, de diferentes puntos, uno puede hacerla con mucha más facilidad que antes, ¿no? Antes tenías que pedir cartas y llamar a alguien para que te dé información y te tardaban. Ahora no, ahora estás en internet y buscas por un lado, buscas por el otro, cruzas información, puedes llamar a alguien, quizás, pero es un poco más fácil. El periodismo, digamos, de investigación y contrastar fuentes, te hace verdadero, te hace veraz, ¿no? Y te reitero, la lectura, para comenzar, un periodista tiene que leer mucho, y de todo, desde cocina hasta deportes. Te voy a contar una anécdota de mi padre. En ese tiempo no había, de la década de 60, no había internet, no había computadora, no había nada, y él llevaba se hacía unas libritas pequeñas, donde cuando había partidos de fútbol, colocaba, cada hoja era de un jugador, ¿no? Por decir, Ponce Arrué, de Melgar, el otro era, o Patato Márquez. Y en el partido colocaba cuántas veces hacía pase, cuántos tiros de esquina, cuántos tiros al arco. Encontré esos cuadernitos de mi padre y solamente me confirmó de que cuando uno tenga el detalle de la información, la información va a ser mucho más rica. claro. Y bueno, para terminar la entrevista, ¿hay alguna anécdota que usted recuerda al menos en su formación académica que lo haya marcado y tal vez alguna frase que siempre lo ha acompañado a usted en toda su trayectoria? Que me marcó mucho, sí. Teníamos que hacer un trabajo de los campos deportivos de Arequipa. Y teníamos que rebuscar en las bibliotecas, no había internet en ese tiempo. Y eso me lo pidió mi profesor Simón Barbuena. Y entonces fui a buscar a la hemeroteca, me encontré mucho, y le pregunté a mi papá por decirle, ¿no habrá algún? Me dijo, corre al seminario San Jerónimo, ahí hay una biblioteca, el diario El Deber, ahí debe haber algo. No dijo nada más. Y a nosotros nos tocaba saber o conocer sobre el canchón de Santa Marta, si no me equivoco, del Estadio Melgar. Creo que fue del Estadio, no me acuerdo bien, creo que fue del Estadio Melgar. Y cuando comencé a revisar en la hemeroteca del diario El Deber, que era un diario católico, que hasta ese entonces no tenía mucho, sabía que mi padre había trabajado en varios periódicos, pero no sabía en cuál. Él había trabajado en El Deber, y veo una nota sobre el incendio del estadio Melgar, no me acuerdo bien.
que fue el regalo del canchón de Santa Marta. Y la firma del hecho era de mi padre. Y me impresionó mucho. Me impresionó mucho porque, bueno, mi padre siempre decía que la pluma no se debía de vender nunca, porque ya el hecho de ser periodista y hablar con la verdad ya era el pago suficiente para una labor que era más que un servicio, ¿no? El dar la información veraz, oportuna y objetiva. Entiendo. Muchísimas gracias, señor Miguel. A ti, Ha sido un placer, la muchísimas verdad, gracias. haberlo entrevistado. ¿Necesitas fotos? De repente te envío. Sí, por favor. Sí, te voy a enviar todo lo que parezca más o menos. Y eso con Pedro, con algunos cantantes, que yo veo con Pedro y algunas en la radio. Claro. ¿Okay? Sí, una última cosita, señor Miguel. No Sí. sé si me puede repetir, por favor, el nombre de su padre. Creo que ha habido una pequeña interrupción por mi señal. Ya, no te preocupes. Luis Segarra Calderón. Luis Segarra Calderón. Ok. Sí. Listo. Eso sería todo, entonces, señor Miguel Segarra. La verdad, estoy muy agradecido con usted. No, a ti, más bien. Y más bien, disculpa, me extraí mucho. No, la verdad ha sido bastante, la verdad hay tantos temas, tantas cosas que me ha dicho que la verdad me he quedado asombrado. No, gracias. Y la verdad Que no te he dicho el día no te he dicho el día porque estaba en el camino diciendo qué le voy a decir, qué le voy a decir. Bueno, para que preparara me lo trae en la cabeza. Ok, pero igual, estoy la verdad sorprendido por la cantidad de artistas que han pasado y la verdad, claro, es un aspecto único, ¿no? Siempre el contar esas anécdotas. Claro que sí. Ok, listo. Entonces eso sería todo por ahora, señor Miguel Segarra, y me gustaría realmente que se me pase algunas fotos, ya lo ordeno bonito y hago una reacción ya próximamente y espero que me agarren el decano también, pero de todas maneras voy a hacer lo mejor posible. No, claro que sí, no, confío en ti. Ok, Miguel, un abrazo y muchas gracias. Igual usted, buenas noches. Buenas noches.